Bien, hermano, que el Señor nos bendiga. Mi nombre es el hermano Michael y represento también citas proféticas. Citas proféticas se encuentra también en Facebook, en el internet. Allí pueden buscarlo, allí hay escritos, cualquier cosa que no se entienda en estos estudios, allí hay conocimiento, allí en esos escritos hay muchas preguntas que se pueden contestar, gloria al nombre del Señor. Y por eso nosotros nos referimos, nosotros somos ministros también de citas proféticas y por eso pues estamos aquí para seguir argumentando y trayendo estos estudios, gloria al nombre del Señor. Son estudios, son manera y forma de cómo discutir la palabra del Señor de una manera más sabia, ¿verdad? Cogiendo un tiempito para argumentar sobre la revelación que Dios nos está trayendo. En este momento hay un estudio que tenemos por nombre bienaventurados los de la primera resurrección, los que han alcanzado o los que alcanzaremos o los que han de alcanzar, ¿verdad? La primera resurrección. Y estamos en Apocalipsis 20, verso 6, para entrar rápidamente en el conocimiento porque el tiempo va caminando. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y habla de una bienaventuranza y habla de una bendición grandísima de los que alcancen esa bienaventuranza dentro de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte, porque hay una segunda muerte o hay juicios que se han de desarrollar después de la gran tribulación. Estamos hablando después del milenio. Ahí vienen otros juicios y pudiera ser otra muerte, gloria al nombre del Señor, aparte de la muerte natural. Pero de eso no es que se trata el estudio, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. O sea, los que alcancen la primera resurrección tendrán esa divina bendición, esa promesa que el Señor nos trae a nosotros aquí. Para que se entienda bien, vamos a volverlo a leer. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Reinaremos con el Señor todo ese tiempo. Y más todavía, gloria a Dios. El estudio de hoy se trata de aquellos que no lo alcanzaron, de aquellos que estuvieron en la iglesia o están en la iglesia y que por alguna razón, gloria al nombre del Señor, y la razón es bíblica, y la estaremos discutiendo y la estaremos revelando aquí. Y son personas que tienen testimonio, son personas que participaron en el bautismo, son personas que van a la iglesia y que son personas que viven una vida buena delante del Señor. Pero hubo algo que no pudieron traspasar, que no pudieron llegar de la gracia a la ley de justicia, o más bien al fundamento profético dentro de la ley de justicia con la principal piedra de ángulo puesta en Sión. O sea, un fundamento que ha venido, gloria al nombre del Señor, y ha entrado y lo ha traído el mismo Cristo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. En su descenso como la principal piedra de ángulo puesta en Sión, gloria al nombre del Señor. Ahí que están los ojos nuestros, que ha habido un cambio. Ha habido un cambio y muchas personas y muchas iglesias y muchas instituciones religiosas, concilios, pastores, no se han venido percatando y dándose cuenta de que sí que ha habido un cambio, gloria al nombre del Señor. Ese cambio se está viendo en todas las partes, tanto políticas como sociales, como naturales. Ha habido el cambio climático y esto ha traído una serie de eventos que no se pueden dar si no ha habido un cambio, ¿verdad?, teológico. El cambio teológico que ha habido ha producido todos estos otros cambios
y ha habido un cambio donde, gloria al nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ha transformado en el león de la tribu de Judá. Y de estos cambios que estamos hablando y de estos cambios que vamos a hablar, porque los que se queden irán a la gran tribulación y allí va a estar el anticristo. El anticristo va a tratar de sellar estas personas que se quedan. Eso lo dice la Biblia, que viene el sello. Ellos no se van a dejar sellar porque ellos saben las consecuencias, saben de la palabra del Señor. Pero entonces los matarán. Y ahí es donde se trata esto, ¿verdad? La Biblia lo dice y corresponde, ¿verdad? A este momento, dando esa explicación. Apocalipsis 6:9 lo revela, dice: y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por causa de la palabra de Dios. Por causa de que ellos conocen y entendían la palabra de Dios dentro de la teología de la gracia, la cual siguieron hasta el final, gloria al nombre del Señor, pero no se dieron cuenta del cambio. Pero ellos tenían un testimonio, dice, y por el testimonio que tenían. O sea, estas personas no son cualquier persona. Estas personas que habla la Biblia, que han de quedarse, y personas que han de verse, ¿verdad? En el mismo Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en la mano. Y esto de que estaban vestidos con ropa blanca quiere decir que ellos habían muerto. Se le había dado acá en el verso 7, en el capítulo 7, que decían, ¿verdad? Verso 7:11, y se le dieron vestiduras blancas. Acá cuando dice: ¿y hasta cuándo, Señor verdadero, no juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Porque habían sido mártires. Y se le dieron vestiduras blancas. Y se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, pero ellos se le dieron vestiduras blancas, pero no pudieron rescatar o no pudieron defender o no pudieron salvar su cuerpo. Y esa es la parte que te estamos diciendo, esa es la parte que estamos señalando. Aquellos no participaron de la resurrección. La resurrección tiene que ver, o sea, la primera resurrección tiene que ver con salvar el cuerpo, el alma y el espíritu, gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a tomar un ejemplo para explicarlo mejor. Acá en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esta gente fueron bautizados. El bautismo es muerte y resurrección. El bautismo, cuando usted entra en el bautismo, es hundido en las aguas. Su cuerpo es como muerto, como enterrado, gloria al nombre del Señor, por causa del pecado. O sea, el cuerpo carga el cuerpo del delito, el cuerpo del pecado. Y ha sido enterrado, ha sido en las aguas, ha sido muerto, gloria al nombre del Señor. Murió al pecado de la persona y resucita. O sea, se levanta de entre las aguas como Cristo resucitó de entre los muertos. Estas personas se quedaron por eso mismo, porque se hundieron en las aguas. Su cuerpo, gloria al nombre del Señor, fue enterrado por los pecados, pero no se levantaron de las aguas. Se quedaron porque no hubo una resurrección para ellos. La resurrección está en Cristo. ¿Y cómo lo explicamos? Bueno, Cristo resucitó a su tercer día. Nosotros predicamos la resurrección de entre los muertos, la de Cristo, como un día profético.
Los 2000 años, como los 2 días de su muerte, pasaron. He aquí el tercer día de la resurrección. En el 2001 entendemos que Jesucristo descendió, como lo dice la Biblia. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Ahí mismo, en segunda de Pedro, ¿verdad? Verso 6, vamos a poner el verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo. He aquí pongo en Sión, descendió, entró como la principal piedra de ángulo, como rey de justicia, como piedra de ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para nosotros, los que creéis, nosotros los que hemos creído y creemos en ese cambio espiritual, Él es precioso. Pero para los que no han creído, voy a terminar, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Pero entonces los que no han creído, o los que no lo han visto, o los que, como en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no vio a Cristo, no conoció a Cristo, no lo entendió, no lo aceptó, gloria al nombre del Señor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, se agarraron de esa ley de Moisés, que ya estaba caduca y que no podía hacer nada por ellos. Despreciaron la salvación que venía del unigénito Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, trayendo la gracia bendita al pueblo de Israel. Por esto Pablo les exhortó en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que ellos pudieran alcanzar, ¿verdad?, salvación por medio de la gracia, pero ellos nunca lo vieron, nunca lo quisieron. Y entonces fueron destituidos por 2000 años. La muerte de nuestro Señor Jesucristo por esos 2000 años también los arrastró a ellos a su castigo. El pueblo de Israel fue castigado todo ese tiempo y ahora es que ha vuelto a la tierra. ¿Por qué? Porque ahora el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha llegado. Y con ello, gloria al nombre del Señor, trajo también a su pueblo Israel. Osea 6:1 da testimonio: venid y volvamos a Jehová. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Venid y volvamos a Jehová, Israel, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Bueno, eso sucedió por 2000 años. El verso 2 dice: nos dará vida después de 2 días. Y el tercer día, el día de la resurrección, ¿verdad? El tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso es testimonio para el pueblo de Israel, para los elegidos que hemos conocido y visto el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos quedamos en la profundidad del agua, sino que también subimos del agua juntamente con Él. Gloria al nombre del Señor. Por lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día, el día de la resurrección, os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de luz, hijos del día de la resurrección. No somos de las tinieblas, ni de la noche, gloria al nombre del Señor, ni de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Despiértate tú que duermes, despiértate y levántate de entre los muertos, porque mucha gente están dormidos. Y tú sabes que las 10 vírgenes, o más bien las 5 vírgenes insensatas, durmieron. Y hay que levantarse de entre los muertos, gloria al nombre del Señor, y te alumbrará la luz de Cristo, aleluya. Eso es lo que dice la Biblia. Por tanto, velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen. Tienen una noche profética donde el sueño los vence, de eso es que se trata. Y los que se embriagan no solamente con vino, se embriagan con una teología caduca, una teología que no va, gloria al nombre del Señor, o una teología que no está en verdad, gloria al nombre del Señor. Pero nosotros, que somos del día, de ese día de la resurrección, volvemos a explicar, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La bendición de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa ira
Es la que nos quiere salvar el Señor y de ese padecimiento. Luego nos abre la visión en Apocalipsis 7, verso 13, diciendo: entonces uno de los ancianos habló diciendo, estaba hablándole a Juan, el teólogo, y refiriéndose a aquellos que se habían quedado, aquellos que no habían podido pasar, que se quedaron porque no tuvieron, no hubo discernimiento en cuanto al fundamento profético. Por eso es que nosotros hablamos del fundamento profético, porque la profecía, y la Biblia es una profecía, y la profecía está, gloria al nombre del Señor, y se está moviendo. Lo que pasa es que en la iglesia no se predican estas cosas, por eso es que citas proféticas e invita siempre a que lean los escritos y que oigan esta voz. Como la Biblia simplemente es escritura, pero usted se pone a leerla y lo que oye es la voz de Dios. Pero en este momento y en este caso, gloria al nombre del Señor, es una voz la que le está hablando y revelándole la noticia, gloria al nombre del Señor, diciendo, entonces uno de los ancianos habló la voz, diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Gloria al nombre del Señor. Se les dio ropa blanca después de estar en la gran tribulación, morir por la palabra de Dios y por el testimonio. Luego, gloria al nombre del Señor, ellos se quedaron ahí. Pero después de la gran tribulación, pues ellos estaban diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero lo que se le dieron fueron vestiduras blancas. El cuerpo de ellos no fue salvo. El cuerpo del delito se quedó en aquellas aguas del bautismales que no resucitaron. Gloria al nombre del Señor. De ahí partimos entonces a Primera de Corintios. Verso 44, Primera de Corintios 15, verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual de que se compone, ¿verdad? Del alma y del espíritu. Luego, gloria al nombre del Señor, dice, se siembra cuerpo animal. Bueno, el cuerpo animal es nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa división que yo quiero que ustedes vean es la que yo quiero que ustedes entiendan. O sea, una cosa es el cuerpo, otra cosa es el alma y el espíritu. Se siembra cuerpo animal, se sembró en el bautismo, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, gloria al nombre del Señor. Ahí hubo una separación. En estas personas que murieron, que no pudieron pasar al otro lado, bueno, al otro lado quiere decir al fundamento del Rey de Justicia, va a haber una separación. O sea, el cuerpo va a estar a un lado y su alma y su espíritu al otro. Se le va a dar vestiduras blancas, pero claro, ellos murieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después del rapto, gloria a Dios. Y de ahí es donde viene la separación y la división. Y entonces el verso 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. A ellos les resucitó el cuerpo espiritual por el testimonio que tenían, gloria al nombre del Señor. Pero el cuerpo animal se quedó. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahí lo dice el verso 44. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán tipo de la iglesia, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces vuelve de nuevo con el primer Adán, que era de la carne, y el otro Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego viene lo espiritual. Nosotros tenemos que salvar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra vida. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Ese fue el que se quedó. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Ese es el que hay que rescatar también. Alma, cuerpo y espíritu.
cuál es terrenal, tales son los terrenales, cuál es celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, también traemos la imagen de lo celestial. Gloria en nombre del Señor. Seguimos leyendo. Pero esto digo, hermano, que la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que esta gente estaba en la iglesia, pero por el tiempo que estuvieron dormidos, pues no hubo perdón de pecado para ellos, gloria al nombre del Señor, dentro de su carne. ¿Y por qué? Por la incredulidad, por lo que dijimos allá en primera de Pedro capítulo 2, verso 6, que serían avergonzados, gloria al nombre del Señor, para que todo aquel que creyera en Él, en la principal piedra de ángulo, pues atención, no sea avergonzado. Pues si no creyeron, ¿verdad? Pues entonces ahí es donde está el problema. No confesaron que Jesucristo vino, gloria al nombre del Señor, descendió. Alabado sea el nombre del Señor. Pero os digo, hermano, que la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Estamos esperando ese momento de la resurrección, del rapto, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria al nombre del Señor. De eso es que se trata el mensaje. Cuando se le preguntó a Juan, lo que de esto es que se trata, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan no lo sabía. Y la iglesia muchas veces tampoco saben estas cosas. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Bueno, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, no tenían cuerpo, lo que tenían era ropa blanca, una vestidura blanca, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Gloria al nombre del Señor. Ellos siempre han mirado al Cordero como la gracia misma. Nosotros miramos al Cordero y también miramos al león de la tribu de Judá. Por eso es que la Biblia dice un real sacerdocio. Jesucristo unió ese real sacerdocio, por lo tanto, Él tiene poder y potestad porque Él pagó en la cruz del Calvario todos los poderes y toda la gracia y todo lo que con ello lleva. Y todo lo que se manifestó en la gracia como don de Dios, como poder de Dios, salvar, sanar, restaurar, hacer milagros, todos esos poderes los tiene el Rey de Justicia con Él, porque Él pagó con ellos en la cruz del Calvario. Por eso también el Espíritu Santo está con Él, lo dice la Biblia. De todas maneras, hermano, esto es lo que se está revelando en este momento. Y dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, porque Jesucristo, no solamente como Rey de Justicia, sino como Dios, gloria al nombre del Señor. Y eso es otra fase más que hay que aceptarla y hay que verla y hay que entenderla. No solamente el Cordero, no solamente el Rey de Justicia, no solamente la principal piedra de ángulo, también como Dios. Nosotros hablamos del Rey de la tribu de Judá, pero como Rey y como Dios, gloria al nombre de Dios. Hay que pasar esas vallas, hay que pasarlas, hay que brincarlas. Hay que salir de un sitio y seguir hacia adelante. Él no se detiene, Él ha seguido hacia adelante hasta ser Dios, sentarse en ese trono. Ahora mismo está en el monte de Sión, como dice el Salmo 2. Verso 6. Salmo 2, verso 6. Pero yo he puesto mi rey, o sea, el Rey de Justicia. Pero yo he puesto mi rey. ¿Quién lo puso? Jehová Dios de los ejércitos. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, la profecía, el librito profético de Mier, la bendición de Dios profética para su pueblo, la ley de justicia y juicio,
con la principal piedra de ángulo puesta en Sión. Amén. Jehová me ha dicho, hijo mío, eres tú. El Señor lo señala, lo proclama y lo anuncia. Yo te engendré hoy. Hoy es el día de hoy. Hoy, si oyeres su voz, no endurezca vuestro corazón. Hoy es el momento, después del 2001 para acá, que todas las cosas se realizan y se oyen y se dicen, como dice Hebreo capítulo 4, gloria y nombre del Señor. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Y dice más, los quebrantará con vara de hierro. Con la vara de hierro el Espíritu Santo con él. Como vasija de alfarero los desmenuzará, hasta que él ponga a los enemigos por estrado de sus pies. Eso lo dice la Biblia en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y dónde están? Pues están en el monte de Sión, por lo que dice, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, que es el Espíritu Santo. Domina en medio de tus enemigos. En otras palabras, Israel tiene una gran bendición de parte del Señor, porque Israel tiene las promesas para que todos los enemigos de Dios se le sometan. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Por tanto, el pueblo de Israel heredará todas esas tierras que se les fue prometida a Abraham en su tiempo, y ahora se ha de desarrollar esa promesa. Que Dios bendiga a Israel por eso. Pero a nosotros los elegidos tenemos la promesa no de la tierra, sino del cielo. Y de esto es que se trata. Si usted va para allá arriba, para el cielo, usted tiene que entender que tiene que entrar en el fundamento profético, en la ley de justicia. Y tiene que entrar en esta bendición de reconocer a Jesucristo como Rey de justicia, como Dios todopoderoso. De ahí toda esta teología es que es revelada, gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, Romanos 10, verso 8, ¿qué dice? ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Señor de señores, Rey de reyes, Rey de justicia, gloria a Dios para siempre. De eso es que se trata, de que veas al Señor como Rey de justicia, no como el Corderito de Dios. Porque ya ese tiempo pasó. Y creyeres en tu corazón. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Y cuándo Dios le levantó de los muertos? Bueno, nosotros lo vemos esa bendición en los evangelios, que al tercer día resucitó. Bien, lo dio por fe y por hecho, para que subiera a los cielos e intercediera por nosotros. Amén. Pero proféticamente hablando, fue en el 2001 que Dios lo trajo como la principal piedra de ángulo. Y de ahí es que se trata esto. Si usted cree eso, si usted, como dice, que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos en el 2001 y lo trajo como la resurrección, y como lo que estamos predicando, amén, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, que es la ley de justicia en el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué dice? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, como lo habló en Primera de Pedro 6. Por lo tanto, la Escritura no miente, la Escritura revela, gloria al nombre del Señor, el estado de bendición o el estado de la voluntad de Dios para este tiempo presente. Amén. Una nota aclaratoria que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 3, verso 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Claro, tenían este testimonio, estaban bautizados, conocían de la palabra, pero no habían pasado al otro lado. Por lo que dice el texto, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, este es el problema. No, la carne seguía siendo el cuerpo del delito, sino como la aspiración de una buena conciencia. La aspiración de una buena conciencia, el alma y el espíritu, gloria al nombre del Señor, hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y es lo que dice ahí, en el verso 18 de ese mismo
capítulo 3 de Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, por lo que tenemos una entrada, tenemos una oportunidad, gloria al nombre del Señor. El tiempo se nos va y tenemos que ser rápido. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Ve? Ahí es que está la cosa. Ahí es que está la cosa. Una cosa es la carne, el cuerpo, y otra cosa es vivificado en el espíritu. Gloria al nombre del Señor. A esta gente, pues Dios se los va a vivificar, pero no le puede salvar el cuerpo. Y es bueno, gloria al nombre del Señor, porque entonces seremos conocidos como fuimos conocidos. O sea, el cuerpo es el que trae las reseñas y las hazañas, ¿verdad? De cómo fue y lo que fuimos, cómo fue que fuimos conocidos. Pero ellos no van a tener esa evidencia, gloria al nombre del Señor. Y estamos tratando de traer ese consejo vivo y eficaz para que todo el mundo pueda salvar su cuerpo, su alma y su espíritu en el día de la resurrección. Ya que, como dice Pedro, estamos en los postreros días y son días, gloria al nombre del Señor, peligrosos y que hay que tener buena conciencia en el sentido de entrar en las profundidades del fundamento profético en el nombre del Señor. Bien, hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Este es el hermano Michael que se está despidiendo de ustedes. Esperemos que todas las cosas obren para bien y que el Señor les bendiga grandemente. Amén.